días a todas y todos. Sobre el tema de la búsqueda de personas reportadas como desaparecidas, queremos exponer lo siguiente. Adelante. Partimos del principio de que las comisiones de búsqueda se crearon para buscar personas, no para acumular listados. En ese sentido, en consecuencia, en la Ciudad de México desarrollamos una metodología de búsqueda que le llamamos metodología de búsqueda generalizada. Ahí incorporamos a un conjunto amplio de instituciones de la ciudad para la búsqueda de personas reportadas como desaparecidas. Adelante. Esta metodología tiene básicamente 4 pasos. El primero es integrar las bases de datos de las personas reportadas como desaparecidas. El paso 2 es contrastar los registros de personas reportadas como desaparecidas con una serie de bases de datos administrativas. El paso 3 es que con la información obtenida se organizan jornadas de búsqueda individualizada y el paso 4 es formalizar las localizaciones que se hayan dado de personas que fueron encontradas. Adelante. Así, tenemos un conjunto de registros a partir de las instituciones que reciben reportes o denuncias y elaboramos una base de datos única. Adelante. Y luego, esta base, y esta es una parte muy importante, la confrontamos, la cruzamos con una serie de registros. Por ejemplo, los registros del registro civil, matrimonios, defunciones y otra serie de registros. También la cruzamos con los listados y padrones de los programas sociales. Por ejemplo, todo el listado de quienes se vacunaron contra el COVID, las becas, subsidios, y también la cruzamos con los listados de trámites y servicios, licencias, pago de impuestos, etcétera. Y de igual manera se está haciendo el cruce con datos que tienen empresas y bancos. ¿Qué encontramos? Esto es fundamental. Encontramos indicios de vida posteriores a la fecha de ausencia de la persona. Es decir, que si una persona fue reportada como desaparecida en el mes de diciembre del 2021, encontramos que hizo actos jurídicos o trámites en 2022. Esto es fundamental y a esto le llamamos indicios de vida posteriores a la fecha de ausencia. También encontramos direcciones, teléfonos, correos electrónicos de las personas reportadas como desaparecidas. Adelante. Con esa información nos fuimos a realizar una tarea en campo. Organizamos entonces casi 30,000 visitas domiciliarias, hicimos 44,000 llamadas telefónicas, enviamos 2,300 mensajes SMS y realizamos más de 1,400 citas para niñas, niños y adolescentes en agencias del Ministerio Público. También encontramos datos foráneos, entonces realizamos 54 visitas en otros lugares fuera de la Ciudad de México e hicimos 166 llamadas a números de personas que se encuentran en otros lugares. Es decir, realizamos 78,159 acciones de búsqueda en el entendido de que lo más importante de toda esta información es aprovecharla para buscar, encontrar, localizar, ubicar personas. Adelante, por favor. ¿Cómo fue nuestro despliegue territorial? Organizamos 500 células de búsqueda con servidores de la Nación, compañeros de participación ciudadana y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Además, 4 células foráneas, porque si teníamos datos de una persona fuera de la ciudad, fuimos a buscarla fuera de la ciudad. En la búsqueda telefónica, un equipo de 50 personas. En la búsqueda telefónica de menores de edad, un equipo distinto de 60 elementos, pero ahí de Policía de Investigación, de la Fiscalía.
Y también un equipo para organizar y procesar la información. Adelante. Así, capacitamos a todos los servidores públicos con una perspectiva de derechos humanos para hacer todas estas visitas y llamadas. Adelante. Y aquí hay, digamos, unos ejemplos de cómo caminamos. Cumplimos con los estándares normativos y así, por ejemplo, los elementos del gobierno interactúan directamente con las personas reportadas como desaparecidas, se saca una fotografía con el periódico de ese día, se realiza un escrito autógrafo de la persona reportada como desaparecida, la firma y pone su huella digital y hay un informe de la persona localizada por parte del servidor público que la ha encontrado. Esto es lo que llamamos prueba de vida. Y en el caso de los menores de edad, una evaluación en Ministerio Público, además de todo esto. Adelante, por favor. Así, la información que tenemos la organizamos para que podamos buscar con mayor precisión. Tenemos personas que ya fueron localizadas, es decir, hay prueba de vida de todas estas personas ubicadas, encontradas y con prueba de vida. Hay personas que ya sabemos dónde están, sin embargo, todavía nos falta formalizar la prueba de vida. Hay personas que ya tenemos ubicadas en las bases de datos, pero nos falta saber dónde están y, por otro lado, tener la prueba de vida. Y también hay casos donde nos falta información. Aquí va a ser muy importante la colaboración ciudadana para completar información y hay casos donde tenemos solamente el nombre, entonces no hay CURP, no hay denunciante, no hay otros datos que nos ayuden. Y por otro lado hay también denuncias de desaparición confirmada donde hay quienes nos dicen, familiares que dicen sigue desaparecida la persona. Toda esta información sigue en las bases de datos, no se borra nada de información, se organiza para poder trabajar mejor en el objetivo fundamental que es buscar, encontrar, localizar a las personas. Adelante. Con las personas que ya tenemos prueba de vida, se hace un procedimiento para formalizar su localización, se valida la información, se integra la documentación al expediente, se registra la localización en base de datos y se informa a la persona denunciante que la persona que fue reportada como desaparecida ha sido encontrada. Adelante, por favor. De ello tenemos nuestras memorias. Hay toda una metodología que está sistematizada y puede ser consultada y también están las memorias de localización. Ese es otro documento muy importante con el que se cuenta de todo el trabajo que se ha hecho desde septiembre de 2022 a la fecha, es decir, de una manera bastante sistemática a lo largo de más de un año. Adelante. Y luego nos interesa compartir con ustedes que de todas las personas que han sido localizadas históricamente, que en algún momento fueron reportadas como desaparecidas, pero que han sido localizadas, tenemos el siguiente análisis. 44% fueron ausencias voluntarias, 36% se ausentaron por algún tipo de conflicto personal o de otro tipo, 7% por enfermedad mental, luego también tenemos casos de accidentes, un 3%, 4.6% fueron víctimas de algún delito de alto impacto y 2.4% fueron víctimas de homicidio. Esa es la valoración que tenemos sobre los casos de las personas que han sido localizadas históricamente en la Ciudad de México. Adelante. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Con su permiso, presidente. Pues tomando como base la metodología de la Ciudad de México, una metodología ya aprobada, echamos a andar a partir del 1 de mayo de 2023 la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas. Obviamente inició una campaña con mentiras, que se estaba manipulando el registro, que lo que se trataba era
de borrar desaparecidos y aclarando que número uno, pues no estamos desapareciendo desaparecidos. Número dos, no se ha borrado ni se borrará ningún registro. Los esfuerzos han estado enfocados en la búsqueda y en la localización de las personas desaparecidas. Desarrollamos acciones con distintas instituciones a nivel nacional, con bases de datos como lo muestra el jefe de gobierno, y haciendo un llamado a la ciudadanía para que pueda coadyuvar con mayor información que nos permita continuar con la localización. Adelante. Iniciamos con el paso 1 de la metodología, que es el registro nacional. 110.964 era la base de datos. Respecto a los registros, esta fue publicada por parte de la anterior Comisionada Nacional de Búsqueda, un listado con corte al 22 de agosto de 2023 que está en esta versión pública, 110.964 registros. A partir de aquí empezamos a trabajar. Adelante. Lo primero, como dice la metodología, era confrontar con registros administrativos, con bases de datos. Se confrontaron a más de 895 millones de registros para hacer este cruce de bases de datos entre vacunación de COVID, el padrón único de beneficiarios, datos que nos proporcionaron los gobiernos estatales, también la base de datos de Plataforma México, RENAPO, el Instituto Mexicano del Seguro Social, por ejemplo, con una base de datos de 280.2 millones, entre otras, del SAT, del INE, ISSSTE, Relaciones Exteriores, de la SEP, entre otras dependencias. Adelante. Y con este cruce de base de datos iniciamos con la organización de jornadas. Dos grandes estrategias. La primera y más importante es la búsqueda masiva casa por casa. Se visitaron para todos los casos en donde en el cruce de bases de datos encontramos información de un posible domicilio asociado a la persona. Se armaron brigadas de búsqueda en las 32 entidades federativas del país, con la participación de servidores de la Nación, de la Comisión Nacional de Búsqueda, de fiscalías locales. Y una segunda estrategia que consistió en las llamadas telefónicas. Esta estrategia a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Adelante. En la estrategia de visitas casa por casa consistió en 6 etapas, son 1.559 equipos conformados, 4.947 personas destinadas y se realizaron 111.641 visitas a domicilio. Estamos hablando, para hacer alguna comparación, de la mitad de todos los domicilios, por ejemplo, del estado de Campeche o de Colima o de Baja Sur. Adelante. En la estrategia de las llamadas telefónicas se conformaron 5 equipos con 150 personas, haciendo un total de 86.341 llamadas en estas 6 etapas. Adelante. ¿Cuáles son los resultados después de este esfuerzo? La localización de 16.681 personas, es decir, en estas 16.681 tenemos la certeza de su paradero. Se dividen en 4 grandes rubros. Primero, las que encontramos en su domicilio, a 3.945. Aquellos que encontramos con un informe de defunción, 4.134. Un informe por parte de la autoridad local de que ya se había cerrado la carpeta, ya se había localizado a la persona desaparecida, 8.405, y 197 personas que estaban en el registro de desaparecidos pero se encontraban en algún centro penitenciario. Por el otro lado, también ubicamos a 17.843, a diferencia de los localizados,
estos los hemos encontrado en bases de datos, pero aún no contamos con la prueba de vida porque no hemos podido encontrarlos cara a cara. En este caso, los 17,843, 14,000, un poquito más de 14,000 en bases de datos que confirman vida y 3,100 a través de las llamadas telefónicas, ya sea hablando con ellos o con algún familiar. Adelante. Es decir, si sumamos estas dos, entre personas localizadas y ubicadas, tenemos 34,524 personas, o representa un 31% del total. Adelante. Algunos ejemplos de las personas localizadas, donde ya conocemos su paradero. Está el caso, por ejemplo, de Yesenia RT, víctima de un delito. Yesenia fue secuestrada y liberada al día siguiente, en 2019. La localizamos en su domicilio en Cuauhtémoc, Chihuahua. Está el caso, por ejemplo, de Francisco GC. Fue reportado por parte de un familiar como desaparecido. Francisco se comenta que se había ido a trabajar al Estado de México, no se pudo comunicar con su familia, lo dio de alta como desaparecido. A él lo localizamos en su domicilio en Palmar de Bravo. Tenemos otros casos, por ejemplo, que encontramos en los centros penitenciarios. Aquí está el caso de, un personaje famoso como es el Z40. Estaba en las bases de datos como desaparecidos, pero todos conocemos que esta persona está recluida en uno de los penales de alta seguridad. Adelante. Y luego algunos ejemplos de personas ubicadas. Aquí empezamos a pedir el apoyo de la ciudadanía para poder contar con mayor información que nos permita tener la prueba de vida. Tenemos a Nayeli. Nayeli, ella fue reportada el 1 de febrero de 2014 a los 13 años como desaparecida, pero la hemos encontrado en más de 7 bases de datos. En 2019, como beneficiaria del ICONSA, se inscribió en el programa para educación para adultos. En 2020 ingresó al sistema de salud de Quintana Roo. Después, en el 21, obtuvo un certificado de secundaria. Sabemos que se vacunó de COVID. Fue beneficiaria de Jóvenes Construyendo el Futuro y finalmente en 2022 actualizó su registro en el SAT y está pagando impuestos. Hemos tratado de localizarla, se realizó una visita a su domicilio en Quintana Roo, después en Campeche, pero no hemos tenido éxito para poder contar con su prueba de vida. En el caso, por ejemplo, de Ricardo CF, él fue reportado como desaparecido el 14 de noviembre de 2013 a los 25 años y conocemos por las bases de datos que en el 2019 ha sido beneficiario de Producción para el Bienestar, también beneficiario del programa de fertilizantes. De 2019 a 2023 ha sido beneficiario del programa de pensión para personas con discapacidad. En el 21 recibió también la vacuna COVID. En el 23 sabemos que volvió a ser beneficiario de fertilizantes. Se ha intentado contactarlo a través del teléfono, se han realizado 2 visitas a domicilios asociados, pero no hemos tenido éxito. Entonces, también aprovechar si las personas nos escuchan o algún familiar, pues para poder contar y concluir con la metodología que es la prueba de vida. Adelante. Después de estas dos, en la base de datos de 110,000, tenemos también 24%, 26,090 registros sin datos suficientes para identificar a la persona. Y tenemos 36,000 registros, es decir, el 32% de la base de datos total, que cuentan con una identidad, pero no tenemos indicios suficientes para poder hacer algún tipo de acción de búsqueda. Y finalmente 12,377, que es el 11%, que son registros confirmados como desaparecidos. Respecto a estos dos, algunos ejemplos. Los registros sin datos para identificar a la persona son parecidos a este.
Es decir, tenemos un registro donde solo se tiene el nombre o apodo, en este caso Chava, género, nacionalidad y edad. Pero no tenemos ningún dato adicional, lo cual nos imposibilita a conocer la identidad, en este caso de Chava. Por eso la necesidad de contar con mayores elementos y que nos ayude la ciudadanía a poder tener más información y poder buscarlo. O está el caso de Juan Hernández Hernández. Es un registro sin identidad confirmada, tenemos el nombre completo, la edad y la fecha de los hechos, pero no se cuenta con alguna característica para identificarle. El caso de Juan Hernández Hernández, por ejemplo, cuando lo cruzamos en las bases de datos, tenemos 5,219 personas con el mismo nombre, con la misma fecha de nacimiento y el mismo lugar de nacimiento. Entonces necesitamos más datos para poder continuar con estas acciones de búsqueda. Adelante. Finalmente, en resumen, son 110,964 registros, como decíamos, 15% ya localizados, 17,000, que es el 16%, personas ubicadas, 24% registros sin datos suficientes para identificar y 32% registros sin indicios para la búsqueda. Adicionalmente, también decir que había 1,951 registros duplicados en la base de datos. En este universo necesitamos que nos ayuden a contar con mayor información y por eso, adelante, ponemos a disposición esta página de internet y también Locatel. Hacemos un llamado para completar los reportes o brindar cualquier información adicional que nos ayude en la búsqueda. Ingresar a la página o llamarnos a Locatel al 55 56 58 11 11. Hay personas capacitadas que pueden a partir de ya contestar las llamadas y obtener estos nuevos elementos de información. Y finalmente, para reportar personas desaparecidas, contamos con la página CNB reportadesaparecidos.cegov.gov.mx o también Locatel en el 55 56 58 11 11. Estamos haciendo un esfuerzo mayúsculo y por las indicaciones del presidente vamos a continuar hasta concluir con la búsqueda y seguir con un esfuerzo interinstitucional que agradecemos a gobiernos de los estados y a las instituciones que nos han venido apoyando en este esfuerzo. Es cuanto, presidente. Vamos a poner un video, si les parece bien. Adelante. Para el gobierno de la Cuarta Transformación, la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas es una prioridad. Con este objetivo en mente, el Gobierno de México implementó la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada. A partir de la metodología desarrollada por el Gobierno de la Ciudad de México y tomando como base el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, se comparó información de diversas bases de datos para identificar coincidencias a nivel nacional. Se trata de una búsqueda masiva utilizando herramientas tecnológicas con el objetivo de salir a campo a encontrar personas a partir de indicios reales. Este esfuerzo de colaboración interinstitucional ya ha dado resultados. A la fecha, y gracias al trabajo de miles de servidores públicos, se ha localizado a muchas personas reportadas como desaparecidas. No se trata de cambiar los números, sino de encontrar personas. Del registro no se borra a nadie. De mayo a la fecha, se realizaron diversas acciones de búsqueda. De 110,964 registros de personas desaparecidas y no localizadas, se obtuvieron los siguientes resultados: 16,681 personas localizadas, 17,843 personas ubicadas, 26,090 registros que no cuentan con datos suficientes para confirmar la identidad,
36.022 registros en los que no se cuenta con nuevos domicilios o teléfonos para continuar la búsqueda y 12.377 confirmaciones de desaparición. Además, se encontraron 1.951 registros duplicados. Por ello, necesitamos que el registro sea mejor. Existe una gran cantidad de reportes con información incompleta que impide confirmar la identidad de la persona buscada, lo que dificulta su localización. Para atender este problema, el Gobierno de México pone a disposición la página búsquedageneralizada.gov.mx. Si tienes datos que ayuden a completar los reportes o reconoces a alguna de las personas en el listado, comunícate a Locatel al 55 56 58 11 11 para proporcionar más información. Hacemos un llamado al pueblo de México para que se una a este esfuerzo colectivo. Cada dato que aportes será una contribución valiosa. Lo que tú sepas puede hacer la diferencia. Más información, más indicios, más búsquedas, más personas localizadas. Adelante, Diego.